Señor. Por eso, Dios bueno, en esta hora, lo único que queremos pedir que puedas mover, Señor, en medio de nosotros esa gracia y esa misericordia, Señor, que siempre, Señor, son las que envuelven nuestras vidas, a pesar de nuestros defectos, a pesar, Señor, de cuántas veces, Señor, metemos la pata. Señor, tu fidelidad permanece con nosotros, Señor. Bendice tu palabra en este tiempo. Bendice cada una de nuestras vidas que estamos acá presentes y aquellos que no pudieron venir, o aquellos que van a ver por un video. Señor, bendícelos, Señor, por medio de tu palabra, porque sabemos que es poder, Señor, no tiene límites. Te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Se escucha bien por el fondo? Bien, gloria a Jesús. Yo quiero compartir contigo en esta tarde que ¿se puede usar? ¿Sí? Algo que Dios me estuvo enseñando por medio de situaciones. A veces como uno es un poco cabeza dura, porque uno no es sordo, uno es cabeza dura, en este caso yo, por mí lo digo, ¿no? Y entonces a través de situaciones, a veces Dios quiere hablarnos, y Dios quiere hablarnos de manera que podamos oír su voz. Y la voz de Dios es delicada y apacible. Pero a veces no nos gusta escuchar esa voz. O decimos, es algo suave y no le damos la importancia que puede tener que Dios nos hable de una manera delicada, apacible. Y a veces aprendemos de una manera por la cual no nos gusta aprender de esa manera. Y como te decía, en esta semana Dios me estuvo hablando a través de situaciones difíciles, por lo cual a través de esas situaciones son de la manera que más fácil nosotros aprendemos. A veces nos hablan 1.000.000 de veces y no es que no entendamos. Es que nada, cuando uno sufre algo en carne propia es cuando uno dice esto, no lo voy a hacer más, no me sirve, ya entendí, ya aprendí. Hay muchas versiones que podemos dar a lo largo del transcurso de según Dios nos vaya hablando. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Gloria a Jesús. Y la Biblia refiere en Jeremías en el capítulo 17, en el verso 5, porque nosotros somos personas que nos gusta tener el control de todo lo que se refiere a nuestra vida. Amén. ¿A cuántos no les gusta tener el control de su propia vida? El que me diga que no le gusta tener el control de su propia vida, yo no le creo, porque a veces nosotros tenemos esa seguridad de que nosotros podemos hacer, y que podemos. Aunque hayamos intentado 1.000.000 de veces, seguimos persistiendo muchas veces en que sí podemos y que sí podemos. ¿Por qué? Porque nos gusta tener controlada la faceta de nuestra vida. Por eso cuando Dios viene a nuestras vidas, como es caballero y Señor, Él no es que viene y posee tu vida, sino que de a poquito, a medida que nosotros le vamos dando permiso, Él va tomando terreno en nuestra vida. A medida que nosotros vamos dejando, pero hay áreas en nuestra vida que no permitimos que Dios tome el control total, sino que el control queremos seguir teniéndolo nosotros. Y a veces decimos, Señor, sí, vos sos el Señor de mi vida. Yo quiero que vos seas mi Señor. Quiero que seas el que gobierne mi vida. Pero a veces nosotros solamente decimos eso con la boca, porque quizás muchas veces los hechos demuestran algo que es totalmente contradictorio a lo que nosotros decimos. Quizás no es en todos, pero este que está acá es así. Y dice así: así ha dicho Yahvé de los ejércitos, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. De Jehová, de Dios. Hay algo muy particular, porque acá en la palabra de Dios dice: maldito el varón que confía en el hombre. ¿Sabés cuando nosotros nos rendimos a los pies de Dios? ¿Sabés cuándo?
cuando entendemos que ya nuestro control, por decirlo así, se escapa de nuestras manos como si fuera agua, algo que no se puede sostener. Y ahí recién algunos se rinden y dicen, no puedo más, estoy acá, necesito ayuda. Y por eso que hay veces que Dios permite que pasemos por experiencias límites para quebrar eso en nosotros. Porque si no quiebra eso en nosotros, seríamos personas que controlaríamos nuestra vida, que seguiríamos queriendo tener el control de nuestras vidas. Y cuando nosotros tenemos el control de nuestras vidas, infelizmente, la Biblia dice que maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo, porque dice que su corazón se aparta de Dios. Y estuve experimentando en este tiempo que a veces sí pensamos nosotros que podemos tener el control de ciertas cosas. Pensamos que podemos tener el control de situaciones. Pensamos que podemos tener el control de cosas personales. Pensamos que todo va encaminado. Pensamos que todo va bien y decimos cuando nos salen las cosas relativamente mal, decimos, hace parte de este proceso. Y cuando queremos acordar, eso sigue y avanza y nos autoconvencemos y decimos, esto sigue siendo parte del proceso de la vida. La vida es dura, la vida es así, es cierto. La vida es así, pero la Biblia dice, fácil mi yugo y ligera mi carga. Si Jesús nos acompaña, si Dios nos acompaña, dice la Biblia que es fácil. Fácil es mi yugo y ligera es su carga. Y cuando Dios, en este pasaje la Biblia dice, así ha dicho Yahvé, maldito aquel que confía en el hombre. Y no te está hablando de que yo puedo confiar en alguien que tengo al lado. No está hablando de que no confíes en nadie. No vamos a malinterpretar. Cuando habla del hombre, está hablando a nivel genérico, está hablando de el hombre, lo que nosotros somos, pero no define un sexo. El hombre, la creación en sí. Maldito el varón que confía, porque si no es hombre, es varón, y mujer, o varón, como cuando los creó, varón y hembra los creó. Cuando habla del hombre está hablando de una forma genérica. Maldito aquel que confía en uno mismo y pone su fuerza, su intelecto, pone sus herramientas, sus capacidades, pone, ¿cómo te puedo explicar? Pone todo lo que tiene en sí mismo para poder seguir haciendo las cosas como le parece mejor. Entonces la Biblia dice, en este contexto es así, maldito el varón que confía en Yahvé. ¿Por qué? Porque su corazón se va apartando de él. Amén. Hay muchas personas que se apartan de Dios. ¿Por qué? Hay un proverbio que dice, confía en Yahvé con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:5. Teme a Yahvé, apártate del mal, porque Él será salud para tus huesos, medicina para tus huesos. Dice hablar de confiar en Jehová, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que tengamos temor de Dios. Todo el tiempo tener temor de Dios. Ahí por Santiago hay un pasaje que dice, mañana vamos a hacer esto o aquello, compraremos, haremos así y así, comercializaremos, haremos negocio. Y la Biblia dice en este pasaje de Santiago, dice,
Cuando no sabéis, en el verso 14 del capítulo 3, verso 14, perdón, del capítulo 4, perdón, dice, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Acá hay otras personas que tienen proyectos para hacer. Qué importante que es que tengamos claro que sí, que tiene que haber proyectos en nuestra vida. Eso es bueno. Amén. Algunos anhelan la familia, algunos anhelan otras cosas, etcétera, etcétera. Que haya proyectos en nuestra vida. Está bien, está buenísimo. Pero siempre poniendo a Dios adelante. Él le dice, vamos ahora a lo que decís, hoy mañana iremos a la ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y ahí dice, cuando no sabemos lo que puede pasar mañana. Y nos está hablando lo mismo, de que no tenemos el control de lo que puede pasar mañana. Hay alguien solo que tiene el control y que nunca lo pierde, y ese es Dios. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene la última palabra. Dios es el que dice sí o el que dice no. Nosotros podemos decir muchas cosas. Podemos confiar en las herramientas que tenemos. Podemos confiar en aún en nuestra fuerza de juventud. Podemos confiar en un montón de cosas. Sí, podemos. Pero qué importante que es que confiemos más en aquel que nos dio la capacidad o nos da la capacidad de poder estar confiados. Y que nos da la gracia de que nuestro corazón no se aparte de Él. Amén, hermanos. Dice la Biblia que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso 4, dice que no nos angustiemos por el día, porque cada día trae su propio mal. Amén. Qué importante que es que siempre estemos dándole la gloria a Dios y entendamos que es Él quien permite que las cosas sucedan o no sucedan. Y experimentás cosas a veces que no te gustan. ¿Sabes cuándo te das cuenta que el control de situaciones o de tu vida no la tenés vos? O cuando te das cuenta que el control de las cosas que te rodean o las situaciones no la tiene Dios, es porque vos te encontrás desgastado, hecho pedazos, cansado, y que te das cuenta que no te sale nada. Y ahí es cuando recién te das cuenta y decís, Señor, nunca tuviste vos el control de mi vida, siempre lo tuve yo. Por eso quizás hoy estoy experimentando esto que no me gusta. Y ahí cuando uno quiebra la cerviz, dobla la cerviz y pone sus rodillas en el piso y le da lugar a Dios. Qué importante que es que no tengamos que llegar hasta este límite. Qué importante que es que podamos darnos cuenta antes de que tengamos que pasar por experiencias en las cuales no son nada lindo. Pero está, hay la parte en la cual sí enseña, sí aprendemos. Solamente que muchas veces aprendemos cuando es así. Nosotros como personas nos sentimos seguras cuando tenemos el control de nuestra vida, ¿verdad? Cuando no se lo entregamos a otro decimos, yo tengo el control de mis cosas, yo tengo el control de mi vida, y quizás hay una cierta seguridad, y ahí es cuando entra la palabra, dice, maldito el que confía en lo que puede hacer el hombre, en lo que puedo hacer yo. ¿Por qué? Porque su corazón se termina apartando de Dios. Y a veces tenemos una leve tranquilidad cuando decimos, yo tengo el control,
La libertad de poder decidir lo que puedo hacer. Claro que sí. Por eso Dios te creó a vos y a mí con la libertad de poder decidir, el libre albedrío. ¿Es así o no? Pero, siempre está la palabra el pero. Cuando sentimos esa pequeña tranquilidad, eso solamente es pasajero. La Biblia habla en Santiago, dice, ¿qué somos nosotros? Solamente un poco de neblina que hoy está y mañana desaparece. Y Dios quiere que muchas veces nos demos cuenta que el control lo tiene Él. Si vamos al pasaje del Antiguo Testamento, en Jueces 6 por allá, yo no lo voy a leer, voy a abreviar, porque es un pasaje largo, pero sí voy a relatar la historia de forma breve. El muchacho el cual es elegido para libertar un pueblo que estaba esclavizado, atormentado por los enemigos. Y este joven se llamaba Gedeón. Y Dios lo elige para algo específico. Lo que comenté recién, sacar al pueblo de la esclavitud. Y este joven estaba con 32.000 personas, herramientas suficientes como para decir, en este caso, en esta situación, nosotros fuimos los que hicimos frente contra los enemigos y tuvimos la victoria. A veces los recursos que nosotros podemos tener también juegan en contra de nuestra vida. ¿Qué recursos? Hay muchos que tienen habilidades, dones, talentos, etcétera, etcétera. Algunos recursos económicos también. Pero Jesús no quiere que nosotros, Dios no quiere que nosotros usemos nuestros recursos, no quiere que usemos nuestras herramientas, porque cualquier cosa que usemos de nosotros para poder derribar una situación compleja en nosotros, ¿a quién le adjudicamos esa victoria? Yo puedo decir, esto lo hice yo. Con la fuerza de mi brazo, lo hice yo. Entonces había 32.000 personas, vamos a resumir. Pero dice la Biblia, en este episodio de la Biblia, que los enemigos eran tantos que no se podían contar, dice la Biblia. Eran innumerables, eran una banda, muchos, y eso eran 32.000. Así todos estaban en desventaja. Tenían algunos recursos, tenían algunas herramientas, pero estaban así todos en desventaja. Y Dios le dice, son muchos. Pero estos son innumerables, dice. La Biblia dice que eran innumerables, tantos que no se podían ni contar los enemigos. Imagínate la cara de este jovencito, este muchacho. Son muchos, le dice. Hace pregonar quien tenga miedo y se estremezca, que se vaya a su casa. Y cuando Gedeón dijo, che, mirá que es complicada la mano, no dice así la Biblia, pero sí hizo pregonar lo que Dios le mandó. Mirá que es complicado esto, mirá que no es fácil, mirá que vamos a pelear contra gigantes, contra personas, contra muchos. Y ahí dice que al momento se devolvieron 22.000 enseguida, se fueron. ¿Y quedaron cuántos? Quedaron 10.000 en este momento. Y cuando son 10.000, vuelve a hablarle Dios y le dice, son muchos todavía. Y ahí dice, hace una prueba, hace que hagan esto, que hagan esto, que hagan esto. Y ahí vamos a ver cuántos quedan. E hizo Gedeón como Dios le mandó. Hizo una prueba. Y solamente quedaron 300 personas. Y esas 300 personas que nombra la Biblia en este episodio tuvieron la victoria sobre una cantidad de enemigos que según la Biblia relata eran innumerables y no se podían contar. Ahora, estas personas, como eran tan poquitos contra un montón,
¿Podrían decir fuimos nosotros? Y eso es lo que pasa con nosotros a veces. Que Dios a veces nos lleva al punto de decir, che, no digas que vos pudiste hacer algo porque vos, por vos mismo, no lo podías haber hecho esto. No digas que vos podías controlar esta situación porque esa situación jamás la podías haber controlado. Y a veces nos encontramos en la situación en donde no podemos controlar las situaciones que nos pasan a nuestro alrededor e incluso en nuestra vida personal. Y Dios pone el sello de decir, che, esto no lo controlás vos, esto lo controlo yo, esto lo hago yo, porque yo soy Dios. Así, muchas veces el Señor nos pone en esa situación para que nosotros nos demos cuenta que lo que nosotros podemos hacer es muy poco. Vos imaginate estos pocos hombres peleando por sus propias fuerzas contra un montón, que según la Biblia eran muchísimos. No podían hacer nada. Hoy en día muchas veces estamos nosotros con muy pocos recursos queriendo hacer algo que es imposible para nosotros. Pero Dios sí tiene el control. Amén. A veces tenemos esos recursos, pero Dios dice no, no quiero que sea así. E insistimos, sí, pero Señor, pero mirá que así sale, mirá que así también se puede hacer. Ah, ¿sí? No. Sí, pero mirá que... Y le seguimos buscando la vuelta. Pero que no. ¿Lo querés hacer así? Sí, yo sé que así puede. Anda. Hacelo. Y cuando intentamos e insistimos y seguimos intentando, no hay más en nosotros que una horrible frustración muchas veces. Y esto no es psicología, esto es vida real. Esto no es una película, esto es la vida real. Las frustraciones que a veces mucha gente tiene porque insiste en ser cabezón y no darle el lugar a Dios que Él tiene que tener en nosotros. Amén. En Mateo había una situación compleja en un episodio en donde los discípulos estaban con Él en la barca y se levantó un gran viento en donde dice que la barca casi se parte. Y entonces quisieron controlar la barca de alguna manera, pero el viento era tan fuerte que no pudieron. Y Jesús estaba con ellos. ¿Qué estaba haciendo Jesús durmiendo? Se acostó a dormir, estaría cansado. Y ahí cuando los discípulos ven que intentaron controlar la situación, obviamente para ellos complicada, imposible, no pudieron, y empezaron a despertar a Jesús. Mateo capítulo 8, verso 23. Empezaron a despertar a Jesús. Vamos a verlo. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? De los 12 discípulos que estaban en la barca con Jesús, varios de ellos eran pescadores. Era su oficio. Vos pensás que con su oficio, con su conocimiento en el agua, no podían controlar una situación así, y quizás ellos pensaban que sí. Y a veces nosotros también tenemos el oficio. ¿Qué oficio? El de querer controlar las cosas. ¿Qué oficio? El de pensar que podemos
o intentar controlar situaciones en las cuales a veces están en nuestras manos y se nos escapan de las manos. ¿Nunca te pasó situaciones que se te escapan de las manos y no sabes qué hacer? Sí, a mí también, claro. Y en esta semana estuve entendiendo de que las situaciones no soy yo quien las puede controlar, sino es el Señor. Y estos hombres tenían oficios. Había varios de ellos que había oficio de pescador. Oficio en donde podían trabajar en el mar y no le tenían miedo a un viento o a una ola que se pudiera levantar. Pero sí, en realidad no pudieron controlar la situación. Y cuando no pudieron controlar la situación, porque dice que eso les superaba el miedo, fueron enseguida a llamar ¿a quién? A Jesús. Y Jesús les reprende. Controle la situación, por supuesto, como tiene que ser, y les reprende. Y les dice: hombre de poca fe, ¿por qué tenés miedo? A veces nos pasa a nosotros de la misma manera. Está ese oficio de la confianza en lo que nosotros sabemos hacer o en lo que aprendimos. La vida te puede enseñar muchas cosas. A lo largo de la edad que puedas tener, hay gente que tiene edad de 60, 50, 40, y la vida le pudo haber enseñado muchas cosas, o más jóvenes, y pudieron haber aprendido un montón de cosas. Y a veces ese es el oficio que te puede caracterizar, el conocimiento de haber vivido experiencias que la vida te marcó. Pero las experiencias con Dios que marcan nuestra vida no tienen nada que ver con lo que nosotros por ahí podamos aprender como un oficio en nuestra vida. Amén. Zacarías capítulo 4 en el verso 6. En relación al pasaje que compartimos al principio, que dice: maldito el varón que confía en la fuerza de su brazo, etcétera, etcétera. Dice: entonces respondió y me habló diciendo, Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces me respondió y me habló diciendo, esta palabra es de Yahvé a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Amén. No es con el empeño que quizás nosotros podamos ponerle. Por más empeño que puedas ponerle, que está bien. Eso no quiere decir que si Dios quiere que vos pases por una situación X, no la vamos a poder controlar. No es con ejército, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y hay veces que cedemos el control. ¿Para qué? Para que se revierta una situación que no nos está haciendo bien, que nos complica, que nos pone mal. Entonces cedemos el control. Pero cuando todo se regula y cuando baja la marea, ahí nuevamente queremos tener el control de nuestra vida. Hay personas que no están prestando atención, pero después cuando tienen una situación compleja, no saben ni qué hacer. La palabra de Dios es viva, es eficaz, trae luz, es la luz para tus pies, para tus pasos. Es para que te vaya bien. Amén. Amén. ¿Conocen la historia de Jonás? ¿Sí? Fue una persona, un profeta en donde Dios le dijo: anda a tal lado y predicá estas palabras que yo te voy a decir. ¿Qué hizo Jonás? Todo lo contrario.
Dice en Jonás capítulo 2, en el verso 7, cuando Dios le dice que vaya a Társila, ¿no? A Társila. Pero él se va ¿para dónde? Para Nínive. Y yo controlo mi vida. No voy a hacer lo que Dios dice. Dios me dijo que vaya y predique acá, pero yo me voy a ir para el otro lado. La situación era compleja, él tenía miedo de ir a esa ciudad, porque en esa ciudad a los profetas que iban a predicar, etcétera, etcétera, les bajaban la caña. Pero bueno, en fin, él dice, me voy para otro lado. Y se levantó una complicación tan compleja alrededor de él, de Jonás. Cuando él estaba en un barco, el barco casi se parte a la mitad y él se dio cuenta que la situación era por él. Y cuando lo ven acostado en una recámara, va la gente que está en el bosque, ¿qué haces acostado? ¿Cómo está? Mirá lo que está pasando acá. Está todo mal, y vos acostado. Y él ahí dice, es por mí. Es por mí. Tírenme al agua y vas a ver cómo todo esto se acomoda. Y ahí cuando lo tiran al agua dice que Dios tenía un gran pez preparado para él. Y dice en el verso 7 del capítulo 2, dice, y cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé ¿de quién? Y mi oración ha llegado a ti en tu santo templo. El hombre pensaba que podía escaparse de una situación en la cual se complicó. A veces pensamos como Jonás, ¿no? De que, nada, Dios quiere que hagamos las cosas de una manera, pero nosotros pensamos que no tiene que ser tan así. A veces pensamos que puede ser así, de esta forma también. Hay una forma sola. Cuando Dios quiere algo es esa forma. No es la forma que nosotros pensamos que puede ser. La forma de Dios no es la forma de nosotros. Sus pensamientos son distintos a los nuestros. Amén. Lo dice la Biblia. Y dice que mientras estaba en ese lugar oscuro, con su alma partida, quebrada, en el piso, mal, porque sabía que no tenía el control absolutamente de nada, ahí dice que se acordó de alguien. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Ese alguien era Dios. Y cuando se acordó de Dios, luego de que pasó ese proceso, en donde primero Dios le habla y le dice, así, así, le habló. Dijo, no, entonces está preparado esto para vos. Y cuando pasa ese proceso, clama a Dios, y después de todo eso, ahí recién hizo lo que Dios le había dicho que tenía que hacer en un principio. Para resumir, a veces nosotros, y yo no quiero ofender a nadie, voy a hablar de mí, a veces soy tan cabezón. A veces soy tan cabezón que pienso que las cosas a veces se controlan por lo que yo conozco, aprendí, entendí, y qué equivocado que estoy. El control de las cosas simplemente la tiene Dios. No vayas tan lejos. Fíjate, hace un año y medio atrás, con la pandemia, la gente con miedo, con pánico. ¿Y dónde está el control de tu vida cuando te encontrabas en una situación así? En donde te encerrabas en tu casa y no querías salir porque le tenías más miedo a COVID que temor a Dios. Porque yo entiendo, no vamos a tentar a Dios, sí, es verdad. Pero si Dios tiene el control de las cosas. Entonces, ¿quién tenía el control de todo lo que pasó
o todo lo que pasa cada tanto en relación a lo que estamos hablando? ¿Quién? Nadie. Nadie. Y a veces nos pasa así a nosotros. Es como decía, ¿no? Yo soy tan cabezón que a veces aprendo los golpes. A veces aprendo cuando estoy adentro del pez y mi alma está partida al medio, y ahí es cuando digo: Señor, ayúdame. Ayúdame porque no doy más. Ayúdame porque todo se me escapó de las manos. Hay personas que tienen todo tan controladito, tan perfecto. No te olvides de Job. Era una persona que tenía todo tan estructurado, todo tan controladito, todo tan bien. Y de un momento a otro, una catástrofe en su vida. ¿Pudo controlarlo? No. ¿Quién tenía el control? Dios. El Señor. Él tenía el control. Él decía: se puede hacer esto o esto o esto con él, y esto no, y esto no, y esto no. Así también nos pasa a nosotros. No al grado de Job. Nos pasa a nosotros conforme a lo que podamos soportar según la gracia de Dios en nuestra vida. ¿Se entiende? Así que, queridos hermanos, en esta tarde yo lo que quiero compartirte es algo que hay cosas que se te escapan de las manos, hay cosas que no están en vos o en mí poder resolverlas, aunque nos esforcemos con todas nuestras ganas, aunque nos esforcemos por demás. Hay cosas que no están en tus manos o en las mías resolverlas. Yo no digo que te quedes quieto y que no hagas nada. No, sí hay que hacer, está bien. Pero hay cosas que Dios a veces nos está indicando que la tiene que hacer Él. Como le dijo a Gedeón, son muchos. Porque si vos haces algo que te pueda adjudicar a vos una victoria, ¿quién te para? ¿Quién te para? Pablo, el apóstol Pablo, le decía, orando: Señor, quítame este aguijón. 3 veces. Quítame este aguijón. Quítame este aguijón. No, bastate en mi gracia, le dijo. Imagínate, ¿tenía control él de ese aguijón? No. ¿Quién tenía control de ese aguijón? Dios. Y después dijo: me gloriaré en mi debilidad, porque en esa debilidad, ¿qué decía? Siendo débil, Él se fortalece en mí. Y a veces tenemos que ser igual, ¿no? No siempre pensar que podemos, sino sentirnos más en esa debilidad y aceptar en la condición en la cual Dios permite o nos pone o permite que estemos, para decir: Él es fuerte en mí. Porque cuando yo soy débil, Él sí es fuerte en mí. Y cuando Él es fuerte en vos, seguro, Él va a tener el control de cualquier situación, en tu entorno, en tu vida personal, en tus cosas, etcétera, 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 etcétera. Así que dejemos que sea Él. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Nosotros no. Él sí es suficiente. ¿Amén? No hay un límite. Nosotros no podemos hacer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Así que, queridos hermanos, esta tarde yo quería dejarte humildemente esto, lo que me pareció Dios me hizo experimentar cosas que verdaderamente, bueno, sí, yo digo, no me agrada, pero yo sé que ayuda. Claro, no me gusta, pero ayuda, por supuesto. Entonces ahí entiendo que tengo que volver a arrodillarme y ponerme a los pies de Jesús y decirle: Señor, toma el control.
tomar control de mí, de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, de lo que pienso que puedo hacer, de lo que... Así que, queridos, en esta tarde, Dios quiera que esta palabra pueda traernos a conciencia ciertas cosas, ¿no? Que controlar tu vida no es porque, bueno, ahora me pasan situaciones y bueno, Dios tiene el control. Es un poquito más complejo y más profundo de lo que pensamos. Es como hablábamos el otro día. Es necesario que seamos menos nosotros para que Él crezca más en nosotros. Y eso es darle el control a Dios. ¿Cómo le doy el control a Dios, Sebastián? ¿Cómo se hace eso? Algunos ya saben porque llevan tiempo en el Evangelio. ¿Cómo se da el control a Dios? No confíes tanto en lo que vos podés hacer. Y no te estoy diciendo esto como decir, tenés una autoestima allá en el piso para que seas un trapo. No digo esto. Estoy diciendo, la Biblia habla claro que nadie tenga un concepto más alto del que debe tener de sí mismo. O sea, tenemos un concepto con un nivel equilibrado. ¿Amén? Hay algunos que son los top. Los top. Y un hermano me decía el otro día, ¿sabes qué me hizo ver Dios? Que mido 1,80 de altura, pero soy tan chiquitito. Y eso me quedó porque justo hoy, leyendo la Biblia, sentí lo mismo. Qué curioso. A veces me siento con una energía y con una fuerza y dije, Señor, soy tan chiquitito. Soy tan chiquito, Señor. Si vos no estás, directamente ni tendría que estar acá. No existo. Así que nada, hermanos, yo te invito a que podamos tomar como reflexión esta palabra. Amén. Y dejar a Dios que Él siga tomando el control en las áreas de tu vida. Déjalo que sea Él. Por supuesto, si querés. Pero déjalo que sea Él. Amén. Yo te voy a invitar ahí que te pongas de pie, si aquel que puede, invitar a la alabanza, vamos a adorar al Señor. Invito a cerrar tus ojos.